Listos. ¿Estamos al aire? Ya, sí. No te rías, que me hace reír. No mentiras. Entonces, buenas noches. Digo, buenas tardes. Bueno, entonces, buenas tardes. Mentiras, ahora sí, ya, en serio. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Laura Sánchez, mi compañera es Dina Barragán y somos el grupo de la que estamos trabajando el problema de la hacienda gas emitido. Nos corresponde el tema sobre la movilización social y cómo un comunicador puede facilitar esos procesos de desarrollo, incluyendo también la movilización social. Entonces, vamos a dar inicio a la exposición. Eh, el primer punto del que hablaba Daniela Bruno en el artículo era sobre los aspectos como tal que le, ay, Dale que eso se corta. sí, ¿cómo se dice? Que le competen. Ya no sé. Bueno, el primer punto de que el primer punto de que mencionaba Daniela Bruno en el artículo era sobre los aspectos referidos en el que, o sea, como tal lo que le competía al rol del comunicador en los procesos, como ser un facilitador en los procesos de cambio en nuestra sociedad. Entonces decía, pues al comienzo del artículo mencionaba como tal unos puntos clave que después pues desglosaba en el resto del artículo. Eh, Comenzaba con el comunicador entre la información y la movilización social. Mencionaba cómo actualmente se ve al comunicador solamente como la persona que informa y no más, no como la persona que debe estar ahí en de ser ese mediador y ese puente entre la sociedad y el Estado para lograr que los procesos de cambio y de movilización social se hagan realidad. Entonces decía, por ejemplo, que el rol de los comunicadores debe estar, tener como desafío el impulsar los procesos para crear y estimular una comprensión colectiva, una comprensión de toda la sociedad. Más adelante mencionaba si solamente los mensajes lograban llegar y transformar a una sola persona, decía que ese mensaje era completamente inútil, por así decirlo, porque la idea es transformar colectivamente y no solo individualmente. Eh, Decía pues que el comunicador tiene una posibilidad muy grande en la sociedad, ya que tiene como ese poder de incidir en el ámbito de lo público y puede pues obviamente producir transformaciones en las formas en las que una sociedad pues, concibe, ve y problematiza sus realidades, sus situaciones. Eh, También pues mencionaba que, bueno, que el rol de los comunicadores se tiene muy apegado a que solamente es la persona que difunde información y no más. Pero no debería ser así porque el comunicador es el que debe ser visto como ese mediador que haga posible cada proceso para lograr llegar a ese desarrollo, a ese cambio social. Entonces también hablaba más adelante que sobre la intervención de la comunicación en cuanto al desarrollo. Decía que toda intervención debe centrarse en que los mensajes lleguen a todos los individuos y pueda producir cambios en sus comportamientos. Es decir, que el cambio debía ser eh, profundo en todas las sociedades y por lo tanto afectar a toda la comunidad en general y no solo a una persona. También mencionaba cómo, bueno, después decía cómo se supone que un comunicador cuáles son las características que un comunicador debe tener para saber que está ampliamente involucrado en una iniciativa de movilización social. Decía que el comunicador debe tener una vocación política, debe procurar facilitar esos procesos de producción e intercambio de significados sociales, debe promover la participación, asumir un compromiso a largo plazo con la comunidad con la que se está trabajando, combinar estrategias comunicacionales diversas entre los individuos de la comunidad. Bueno, y ya, ¿Ya? hasta ahí llegaba yo. Listo. Entonces, en la segunda parte, Daniela Bruno hablaba sobre... otra vez, más arriba. Bueno, en la segunda parte, Daniela Bruno hablaba sobre el nivel de intervención del comunicador en el ámbito público. Ella decía que es importante que el comunicador incida
en el ámbito público y que no se debe confundir con que está el ámbito público y el ámbito privado, sino que el ámbito público es el que nos permite el intercambio de conocimientos y es el que nos permite el intercambio de conocimiento y las significaciones sociales. Aquí podemos incluir también a diferentes campos como como el privado, como el político y pues la sociedad civil. Ella también hablaba ella también hablaba de que eran muchos hablaba de que son muchos los actores que participan en este espacio. No solo es no. Ella también hablaba de que son muchos actores los que participan en este bla 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 bla. Ella también hablaba Ella también hablaba de que son muchos los actores que participan de este espacio de conversación pública, que sus intereses son diferentes y que las propuestas de acción muchas veces también lo son. Entonces, esta es la puesta en juego que tiene que poner el comunicador. El comunicador tiene que facilitar estrategias para que todas esas ideas que traen lo de lo privado, lo público y lo civil sean escuchadas y sean todos parte de la solución del problema. Eso se corta, no te preocupes. Lo privado tanto. Bueno, bla bla bla, ya eso lo dije. Bueno, también ella hablaba de lo importante que son los medios de comunicación en la actualidad. No es posible pensar un espacio público en estos momentos sin la presencia de la clave de los medios de comunicación como construcción de los sentidos sociales que le dan forma. Ellos le dan forma a esta construcción. Es lo que nos mueve en estos momentos a la sociedad. Entonces es importante incluirlos en nuestros proyectos de comunicación para la movilización social. Listo. Ya por último, hablaba de que los ciudadanos discuten y problematizan lo que es en común y ya por último, da visibilidad a las conversaciones entre los diferentes sectores en pro de trascender a lo particular para la construcción del bien común o el bien para todos. Me falta lo de donde hay un proyecto de desarrollo y un proyecto de democracia, ¿cierto? Listo. Como tercera parte de este capítulo, ella hablaba que donde hay un proyecto de desarrollo, hay un proyecto de democracia. ¿Por qué dice ella esto? Porque cuando hablamos de desarrollo, ya Laura lo había explicado antes, antes el desarrollo era como solo lo económico, pero ahora ya hemos llegado a esta sociedad donde pues la economía es importante, pero también es importante lo social, lo político, la salud, la educación, el trabajo. Y eso es lo que buscan los proyectos de desarrollo, mejorar en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de trabajo y pensarlos como nuevos sentidos sociales que apunten a consolidar un modelo específico de democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que los proyectos de desarrollo tendrían que contribuir cada vez más a la construcción de sociedades que consoliden la idea, que los proyectos de desarrollo tendrían que contribuir cada vez más a la construcción de sociedades que consoliden la idea de que es posible tener un sentido con un futuro propio, pues que sea común y que en él estén los derechos, los valores, la participación y que haya seguridad en la comunidad. Sí.
Espérate, espérate, que yo te tengo que coger la pantalla. Ya, ahora sí. Obvio. Bueno, más adelante, Marina Bruno también mencionaba en el mismo artículo cómo lograr esa construcción de alianzas cómo lograr esa construcción de alianzas que favorecieran obviamente pues ese proceso de desarrollo, pues el desarrollo mismo. Nos decía que podría considerarse casi utópico o imposible, sobre todo en una realidad como esta, tener en consideración todas estas propuestas y todos estos desafíos que anteriormente se mencionaban, el lograr lograr esa unión, Consolidación. eso, otra vez. Dale. Bueno, menciona que podría considerarse casi utópico o imposible, aunque estrategias o esas Espera, propuestas o esos otra vez desafíos. porque se trabó el video. Dale. Bueno, mencionaba que podría considerarse tal vez un poco utópico o imposible el poder lograr esas propuestas y esos desafíos que se planteaban en este mismo artículo. La consolidación, la construcción entre todos los actores y todos los individuos. Y pues obviamente para poder llegar a ese proceso de desarrollo, que favoreciera ese proceso de desarrollo, sobre todo pues en una realidad como la
Si quieres, si quieres esa la explico yo para que no me quede así como tan cortica. Porque tú explicaste harto. Es que no, es que bueno, Sí, te pasaste. No, mentiras. Mejor que dure más. bueno, Ña, 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 bueno, ña. legitimidad, la credibilidad y la transparencia. Espérate. Espérate, hombre, que no lo encuentro. Aquí está. Bueno, por último, otra vez. Bueno, por último, Daniela Bruno hablaba de las condiciones de viabilidad para nuestra iniciativa de movilización. Ella hablaba de tres condiciones que son muy, pero muy importantes, que son la legitimidad, la credibilidad y la transparencia. Cuando ella hablaba de legitimidad, ¿a qué se refería? Se refiere al reconocimiento social y a la autoridad con relación que pues promueve ese proyecto. La credibilidad al líder que está pues llevando el proyecto y la transparencia pues implica la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace con el proyecto. Entonces es lo que ella hablaba de que tenemos que pues cumplir con esas condiciones para que sea para que el proyecto en sí genere movilización social. Entonces se tuvo que decir que se atascó ahí. Entonces eso era entonces no te rías. Entonces esas eran las condiciones que ella hablaba para que en sí haya movilización, pues, para que en sí haya movilización social en nuestro proyecto. Otra vez se quedó quieta. Bueno, ya. Bueno, me sale un granito de arroz. Em, ¿Qué era lo que decía? Estas son las tres condiciones que ella decía para que en nuestro proyecto haya movilización social. Listo, ahora habla tú de la actividad y ya, cerramos. Bueno, y ya estoy en pantalla. Sí, ya. Estamos tocando. Bueno, para la clase, pues para la exposición de clase tenemos planeada una actividad en la que íbamos a llevar revistas y pliegos de papel craft para que nuestros compañeros en los grupos respectivos que tienen a trabajar para los proyectos realizaran a manera como de un collage y representaran dos realidades como debe ser el rol de comunicador. Una parte en la que representaran cómo no es tan común, no debe ser el comunicador para para un proceso de movilización social o desarrollo, y en el otro lado, cómo sí debe ser el aporte que debe hacer el comunicador social. Entonces, eso le prepararon lindo, pues a manera de collage, con recortes de revistas y pintura y pues esas cosas. Esa era la actividad que tenemos planeada y pues es la que queremos como seguir planeando para que nuestros compañeros la lleven para la próxima clase. Y pues obviamente en la clase habrá una manera de exposición cada uno de los trabajos que nos realizaron para la clase, pues para la exposición que acabamos de hacer. Listo. Listo, ahora. De acuerdo contigo. Me quedé esperando. Es lo mejor hacer, o sea, es como, No, no debemos así. hace algo así, los parchecitos que se vean así como llaman la atención. Ponerle un besito diapositivo, Sí, así un empaque con unas frasecitas o con unos puntos. sí, de una. Yo te envío lo que escribí, es que yo soy una correctora y copio y pegué como lo que dije. Yo te lo envío para que sea como conversación. Bueno, bueno, pues. Bueno, Entonces mándamelo enseguida para subir eso enseguida. listo, listo. Chao. Vamos a hacer. Chao. Stop, chao.